Y de darle la bienvenida al senador del Frente Amplio, José Carlos Maía. Hay muchos temas para conversar, novedades en el panorama educativo, con los resultados del último monitor relativos a secundaria, pero también propuestas que vienen desde otros partidos, entre otros temas. En este contexto lo recibimos. ¿Cómo anda, Maía? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo está viendo la campaña? Hay como una insistencia, ¿no?, en señalar esta negativa de Orsi a discutir con candidatos de los otros partidos políticos que integran la coalición multicolor. De hecho, ayer Delgado volvió a insistir con ese tema, ¿no? Sí, yo creo que la decisión del comando de Orsi es correcta. El Uruguay, desde el año 99 de la fecha, tiene prácticamente partido en dos sus opciones electorales, la ciudadanía. A veces el Frente ha estado en el 40%, a veces pasando el 50%, pero esencialmente hay dos bloques y por lo tanto que se debata que en una situación que además son todos contra uno, pues yo me decía, hay modelos alternativos y el debate es eso está claro. entre Delgado todos. señalaba que falta discusión de ideas, discusión de propuestas. ¿Está faltando eso en esta campaña? Sí, capaz que un poco sí, y está bueno que se discutan, yo no tengo problema en cuanto a eso. Es más, el Frente elaboró un programa que lo discutió durante un año, recorrió el Uruguay, formuló las bases generales, ahora en estos días va a presentar un aterrizaje un poco más concreto de algunas ideas y seguramente ahí iremos exponiendo en mejor detalle algunas cuestiones que entendemos centrales. El rumbo estratégico que entendemos tiene que ir el Uruguay está en el programa del Frente, así que desde ese lugar el Frente Amplio no tiene inconveniente alguno en debatir. Lo que pasa es que los debates tienen que tener, digamos, el equilibrio. Y todas las veces que yo he participado o he escuchado, siempre son una serie de posiciones, todas contra uno. Y bueno, eso no es ¿No hay una ventaja del candidato nacionalista, por ejemplo, Álvaro Delgado, que sí ha hecho propuestas concretas? Por ejemplo, entre otros aspectos, ayer tuvimos a un eventual ministro de Economía. En cuanto a los ministros, dices tú, y en eso. Todo, en base a propuestas concretas. Bueno, por él tiene un ejemplo, propio programa de su sector o el partido. Después, no mucho más. Yo las propuestas que conozco en concreto, algunas refieren un poco al campo que yo he trabajado en mi vida en general, que la educación es el tema del estímulo económico a determinado segmento de estudiantes de un perfil socioeconómico, y es eso esencialmente lo que yo vi más sobre la mesa, que realmente es una propuesta que yo me animo bien a debatirla, no tengo problema, pero creo que no es una buena propuesta, pensando en términos educativos, no es una buena propuesta. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque te pone una especie de zanahoria económica a un segmento de los estudiantes desde un punto de vista de su vulnerabilidad socioeconómica específica. Segundo, porque hay otras herramientas que la educación pública tiene que utilizar. Yo les voy a poner ejemplos. Primero, todo el sistema de becas. Las becas se redujeron a cerca de 10.000 en este gobierno, en el cual Delgado fue el secretario de Presidencia. Bueno, las becas han sido un instrumento para las familias que las utilizan muy importante a la hora del acompañamiento educativo y poder culminar estudios. Yo creo que ese es un camino que ya existe, que este gobierno, en el que Delgado era parte, tenía y que redujo. Segundo, hay otras cuestiones que deberían ponerse en marcha. Por ejemplo, profundizar lo de los equipos multidisciplinarios que se necesita cada vez más. Todos sabemos que nuestros estudiantes, y nosotros todos, llegamos a los lugares de trabajo, a los centros de estudio, con situaciones de vida muy complejas. Y a veces vos tenés en la vida de un estudiante situaciones que trascienden largamente a lo que un docente en un aula puede solucionar. Entonces, equipos multidisciplinarios como psicólogos, asistentes sociales y demás, hoy y en la perspectiva del mundo en que vivimos, son cada vez más imprescindibles. Pero Delgado y el Partido Nacional no dice que sea en lugar de, sino además de. Bueno, lo que pasa es que la además es medio, ¿qué quiere que le diga? Efectista. ¿Por qué? Primero porque desandaron un camino que era
el que existía, las becas. Habría que preguntarse por qué ponen esto y no pusieron en marcha lo que estaba. Primer cosa. Segundo, el perfil de la propuesta, insisto, es un estímulo económico claro, ellos proponen una política de shock, como para no esperar más años para poder revertir la situación, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que primero que no hay atajos en educación. Acá el problema del rezago de los estudiantes, de la deserción, es un problema casi estructural, que en realidad ha aumentado durante este gobierno. La última medición acaba de demostrarlo. Es decir, es un problema muy fuerte. Se ha ido por otro camino. ¿Qué se hizo? Se hizo una flexibilización del pasaje de grado. O sea, vos a fin de año del otro año dijeron que pasabas con 6, cuando antes no pasaba. Entonces, hicieron un pasaje administrativo más amplio. Según los datos del monitor, en realidad la desvinculación no disminuyó, al contrario. Mire, la desvinculación interanual se ubicó en 3,6% en 2023, lo que indica un descenso de 1,1%, o sea, más o menos se mantuvo. A ver, yo le voy El menor valor desde que se cuenta con registros, dice el monitor. Sí, es un segmento que se tomó de eso. Yo le recomiendo que la gente lea el último tuit de Héctor Florit, que es muy gráfico al respecto. Lo voy a hacer como acá en vivo, yo, a buscar, porque alguno me va a citar. Dice el maestro Héctor Florit: la directora de secundaria celebra que la promoción del ciclo básico en 2023 subió al 89,9%, pero olvida decir que la asistencia suficiente cayó al 82,6%. ¿Cómo promueven miles de estudiantes con ausentismo grave, más de 50 faltas, permisividad, pase social o error? Usted lo que está señalando es que se cambió la metodología del pasaje de grado y por eso aumentaron o mejoraron los índices. Exacto. Es decir, es un pasaje administrativo. Vos, con esas notas y el sistema anterior, repetías. Y ese es el dato. Por eso que administrativamente podés mostrar eso, pero además muestra una cosa más clave. No ayuda a los aprendizajes estar fuera del aula. Maía, ¿qué va a hacer el Frente Amplio, ese gobierno, con la gobernanza de la educación? ¿Van a volver los consejos como estaban antes de la reforma educativa? ¿Van a tener representación los trabajadores dentro de los organismos de conducción? La definición del programa es volver a los consejos desconcentrados con participación de los órdenes docentes. Sí, eso es definición. Y en cuanto a la transformación educativa, ¿va a haber una marcha atrás de lo que se ha avanzado, se ha instaurado en estos años? Bueno, se instaló poco, vamos a empezar por eso, ¿no? Segundo, se instaló a contrapelo de todas las asambleas técnico-docentes. Le diría que el 92%, reitero la cifra, 92% se pronunció en contra. Y las asambleas técnico-docentes, para quien no maneje lo que es la interna de la educación, no son los gremios, son todos los docentes. Yo no creo, sin embargo, que un primer gobierno de esta etapa, un primer año, perdón, de un gobierno del Frente, deba llegar a desmontar. No, primero no puede en forma práctica, porque el presidente de la República asume el 1 de marzo y las clases ya empezaron. Entonces, bueno, va a cambiar con horas elegidas, eso no. Segundo, creo que hay que revisar, pero sin pensar que viene del otro. Está mal. Si bien yo creo que hubo un problema fuerte de implementación y que hubo expectativas y una campaña muy grande, casi política, diciendo que veníamos y descubríamos la pólvora en este gobierno, bueno, hay que ir con un poco de humildad, de autocrítica y asumir que los cambios son imprescindibles, pero precisa involucramiento de los actores educativos y precisan tiempo. Claro, pero por ejemplo lo que señalaba... Es mentira que se pueda solucionar de la noche a la mañana de la cantidad de faltas, por ejemplo. Lo que usted mencionaba y criticaba respecto a las faltas, ¿no? De los alumnos. ¿Esos aspectos se podrían modificar en una primera instancia o no? ¿O eso no estaría sobre la mesa? A ver, eso es algo más reglamentario, quizás sí. Pero insisto con esto, yo creo que lo que tenés que cambiar es un poco la tónica y el compromiso. Yo conozco una cantidad de docentes, y esto ya es más empírico, ¿no? Que, digamos, no aguantaron los cambios improvisados y administrativos y la presión existente
y empezaron a jubilarse anticipadamente. Y conozco una cantidad de casos y si la audiencia se comunica con ustedes le van a escribir una cantidad de gente. Y eso está pasando. ¿Y por qué está pasando? Y bueno, porque el clima, por distintas razones, por razones generales, ¿no? de alguna situación de algunos centros de estudio, violencia en la sociedad y demás, y por el vínculo que hay con el funcionamiento de la educación, está generando ese fenómeno. Ahora, Maía, ¿le falta altura al sistema político para hacer acuerdos a largo plazo y finalmente tener una política país en cuanto a la educación? Porque nos pasamos discutiendo y en realidad 3, 4 años para un chiquilín que empezó el liceo se le puede ir parte de su futuro, ¿no? Si no está estimulado, si no se logra retener a ese estudiante, si no tienen las horas de todas las materias y todos los profesores, como sabemos que hay problemas en muchos liceos, no solo de barrios periféricos, sino también de barrios más cerca del centro. ¿Por qué el sistema político no puede generar acuerdos por el bien país? Bueno, es una pregunta muy profunda. Bueno, pero usted forma parte de esa discusión. Voy a intentar contestar, pero le estoy elogiando la pregunta. Me parece una muy buena pregunta. A ver, yo creo que el problema ha sido tratar de encarar esto como que uno viniera con la verdad revelada cuando le toca gobernar. Ese es el punto. Y hay aspectos que, por suerte, no han pasado así. Y yo lo voy a señalar. Primero, creo que si vos querés realmente hacer un cambio en la educación media, que es donde más tenés el problema del egreso y algunos aprendizajes, y bueno, tenés que abrir la cabeza y saber que un proceso que se inicia por más situaciones urgentes que haya, que hay que atenderlas desde la gestión, implica más de un gobierno. Y si tú te mentalizás, y nos mentalizamos todo el sistema político, que esto implica más de un gobierno, implica más allá del partido que le toca gobernar. Entonces esa es la primera definición. La segunda, creo que hay algunas políticas públicas que han logrado extenderse en el tiempo, más allá de las administraciones, y eso está bueno señalarla. Por ejemplo, voy a señalar 2 de la época de Germán Rama, que mire que tuvimos lío de todos colores con el estilo Germán Rama. Se cuestionaron muchas cosas que después se entendieron que eran beneficiosas, pero ¿no? por eso digo, a ver... Tiempo completo, CAIF... Por eso, CAIF venía de antes, pero... Bueno, pero venía gestándose, ¿no? Yo diría, voy a nombrar las 2 que yo tenía en la cabeza ahora. Tiempo completo. Se inició con Germán Rama y todos los gobiernos posteriores, particularmente los del Frente Amplio, lo potenciaron. Multiplicaron la inversión en educación y fueron muchísimos más en el ritmo de escuela de tiempo extendido o tiempo completo. Esa es una. 2, en esa época se inició la universalización de la educación a nivel de 5 años. Después empezaron de 4, con los gobiernos del Frente Amplio se completó todo, se alcanzó a nivel de 4 años su universalidad y a nivel de 3 años el 77%. Ahora se descontinuó y no llegamos al 100%, incluso con el bono demográfico. Agrego los llamados SERP, que empezaron en esa época, que tuvieron nuestro cuestionamiento desde el punto de vista de los contenidos pedagógicos, se continuaron. Nadie discontinuó eso. El plan Ceibal, que lo inició el Frente Amplio y lo desarrolló y fue una herramienta muy importante cuando se vino la pandemia, este gobierno lo continuó. Entonces, hay sí problemas en el sistema político de algunos niveles de discusión bien importantes que deberían solucionarse. Hay otras políticas públicas que son exitosas porque se ha logrado sostener en el tiempo. Maía, ¿qué participación van a tener eventualmente los sindicatos docentes y no docentes en una próxima gobernanza del Frente Amplio en la educación? Y esto se lo pregunto porque en su momento Mujica decía educación, 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 y después terminó reconociendo que los sindicatos le trancaron toda posibilidad de transformación. Bueno, yo creo que el sindicato tiene, o los sindicatos tienen un rol importante en la sociedad y también en la educación. ¿Qué rol tiene? Bueno, por un lado, reivindicaciones propias de sus trabajadores y por otro lado, la potestad de formular propuestas y demás. Yo descarto una especie de cogobernanza, por llamarlo de alguna manera, que se ha planteado que gana el Frente y ganan los sindicatos. Es un cliché que no tiene nada que ver, porque además
algunos conflictos, incluso de medidas que yo no estuve de acuerdo que tomó el propio gobierno de Frente Amplio último, como por ejemplo el tema de la esencialidad, implicaron que los gobiernos del Frente Amplio hubo distancia importante y enfrentamientos importantes con los gremios de la educación. O sea, los gremios van a defender su visión, el gobierno defenderá las propias, se buscará la articulación mayor posible. No, pero ¿cuál es el punto medio? Apuntando un pero poco no hay a un lo medio. que Si el medio es que uno gobierna. Claro, pero y gobierna teniendo el antecedente de lo que sucedió en ese periodo de Mujica y después tomando lo que ocurrió en este periodo actual de gobierno, hay como una cuestión que parece que no hay un punto intermedio. O decide el gobierno efectivamente sin tener en cuenta lo que plantean los sindicatos, o se toma en cuenta y no se avanza. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto intermedio de negociación por el bienestar de los chiquilines, del futuro del país en definitiva? Bueno, la negociación tiene que ser la base, por decirlo de alguna manera, porque los sindicatos tienen voz y son actores importantes. La conducción y la responsabilidad es del gobierno, siempre gobierne quien gobierne. Y acá yo reivindico la independencia del movimiento sindical y la independencia del gobierno. Ambas tienen que existir. Ahora, yo reconozco que en algunas etapas los sindicatos de la educación en esta etapa llegaron a acuerdos presupuestales con este gobierno que no llegaron con los gobiernos del frente. Incluso cuando en los gobiernos anteriores hubo un incremento del presupuesto de la educación muchísimo más alto que este gobierno e incluso que logró, digamos, si lo alcanza al final, la recuperación de donde habíamos partido. En el último presupuesto se dio algo que es legítimo, pero que no tenía un precedente en la administración anterior. Los sindicatos de COFE habían acordado con este gobierno toda la evolución salarial. Sí. Lo mismo los sindicatos de la educación, faltaba firmar uno nada más. Entonces, eso de las cercanías o lejanías de los sindicatos con la izquierda o con la derecha, yo quiero verla. Lo importante... Usted dice que hay una cercanía negociada a nivel económico, que nadie habla de ella, por ejemplo. Eso pasó. Es un dato de la realidad. O sea, cuando fuimos a analizar la última rendición de cuentas, no esta de este año, la anterior, se ingresó y hizo un esfuerzo importante el gobierno en negociación de un acuerdo con COFE y un acuerdo con los sindicatos de la educación, que ese último quedó a punto de firmarse y después se acordó durante. Hablando de presupuesto, esa figura mágica o ese número mágico del 6% del PBI debería ir para la educación también, si es que el Frente llega al gobierno. Es la meta programática que se fijó el Frente. Ajá. ¿6 más 1 o 6%? Es ir hacia el 6%. Y también avanzar en materia de ciencia. No soy muy amigo de atarme estrictamente a los porcentajes, porque sabemos que después hay situaciones que se vienen de un gobierno a otro que son complejas. Esa es la voluntad y ese compromiso del programa del Frente. Ahora, todos sabemos en el Uruguay, primero, que este gobierno va a dejar un presupuesto educativo más bajo porcentualmente de que se encontró respecto al Producto Interno. Ese es el primer dato de la realidad. Segundo, todos sabemos que va a haber problemas iguales o peores en cuanto al déficit fiscal, mayores en cuanto a endeudamiento y además niveles de vulneración de la sociedad en áreas, por ejemplo, como la indigencia y la pobreza en la primera infancia, mayores que la administración anterior. Entonces, sin abdicar de los compromisos programáticos que tenemos, también es claro que hay que analizar la situación en que el Uruguay se reciba, gobierne quien gobierne, a partir del 1 de marzo. Lo voy a sacar de la educación. Un televidente votante de Maía, de su sector, de su lista, ¿verdad? Sí. Entonces se lo cruza por la calle y dice: che, José Carlos, ¿qué hago con la papeleta por el plebiscito de la Seguridad Social? ¿Usted qué le dice? Que no la ponga. Que no la ponga. Sí. Yo tengo claro compromiso desde el punto de vista programático con mejorar lo que es la seguridad social, y el Frente Amplio, partido político, más allá de quien me vote,
la definición programática del Frente es ir por una nueva ley previo a un diálogo social. Ese es el camino que definió el Frente. Lo que sucedió es que en el medio de esa definición hubo otras definiciones, en este caso del movimiento social, sindical, y algunos sectores del Frente acompañaron esa decisión. Bueno, en ese momento dejamos en libertad de acción a militantes y sectores. Ahora se actuó lo propio, me parece que es consistente. Si vos a la gente le dijiste, si querés podés juntar firma, después no le podés decir, no le digas a los que le dijiste que querés juntar firma que... Ahora, si prospera el plebiscito, ¿qué escenario se abre para el Frente Amplio si llega al gobierno? Bueno, yo creo que es un escenario de, digamos, de mayor peso desde el punto de vista económico, si efectivamente se va a esa papeleta, porque, bueno, implicaría compromisos a niveles constitucionales que cuando están a nivel de la Constitución tenés que ejecutarlo. Bueno, Delgado ya dijo que habría que subir algunos puntos del IVA ahora nomás en diciembre, si es que... Bueno, lo que pasa es que yo creo que inteligentemente se pone por parte de la coalición este punto como un punto de debate con el Frente. Y en realidad el Frente, partido político, no tiene una posición favorable a esto. Hay sí sectores, pero el Frente no, por lo tanto... Y no están debatiendo con el Frente, claramente. Igualmente se ha hablado, en caso de no prosperar el plebiscito en las próximas elecciones, se va a llamar a un gran diálogo social para hablar justamente de la seguridad social. En ese sentido, ¿se va a plantear, por ejemplo, reformas vinculadas a la caja militar? Pensando como uno de los aspectos a tener en cuenta. Sí, pues yo estoy seguro que eso debe ser así. Nosotros... En el periodo pasado, cuando cerramos el ciclo de los gobiernos del Frente, o lo cerró la población en realidad, cuando fuimos a reformar la caja militar, nos faltó un voto, particularmente el voto de Darío Pérez, que ahora está en el Partido Nacional. O sea, la voluntad del Frente estuvo, lo que no tuvo es un voto que le faltó en el Parlamento. Bueno, creo que es un tema que tiene mucho peso en lo que es también las arcas del Estado y que tiene una diferencia muy grande con respecto a los demás sistemas integrantes del sistema de seguridad social. Por lo tanto, creo que hay que reformarlo. Senador, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.